Señores, estamos listos para hablar de sexo. Para eso llegó Joel Ventura, el Mari Ventura, los Ventura. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí. Y que lo primero que quiero darle gracias a Dios porque celebramos esta semana 19 años de matrimonio. El martes. Qué bien. Bueno, gracias, Mari, por soportarme. A María, ¿cómo va a ser? ella dice lo mismo. Cuando ustedes hablan de aniversario de que se casaron, perdón, es inevitable pensar en la comida. El de la boda. No, y el Burger King. El día. Sí. El luna de miel. Es inevitable. Sí. Morena, se dicen cosas en lo privado. Oye, no, ellos lo dijeron en público. Ellos lo dijeron. Suelta esos nuggets ahora mismo. Wow. Sí. Si no saben de lo que estamos hablando, tienen que buscar los videos anteriores para que vean qué hizo Joel en la luna de miel. Acabando de llegar a la luna de miel. Exacto. Sí, pero era por una situación médica, ¿verdad? Una condición. Claro, es que le dan bajones de azúcar. Pues muy bien, pues vamos a estar hablando de cómo nosotros debemos de incluir a nuestro matrimonio en las vacaciones. Estamos en pleno verano y sabemos, ¿verdad?, que todo el mundo quiere planificar sus vacaciones y a veces escuchamos y cuando preguntamos qué son vacaciones, la gente tiene un concepto que a veces es un poco distorsionado, ¿verdad?, o diferente. A veces preguntamos qué son vacaciones, pues vacaciones es montarme en un avión. Eso piensa que es vacaciones. Otros dicen, no, yo estar en la playa o estar durmiendo, estar descansando. Todo el mundo tiene un concepto distinto. Pero cuando preguntamos también qué son las vacaciones, mucha gente dice, pues pasar tiempo con nuestros hijos, pues llevarlos a algún parque, recrearlos, ¿verdad? Que ellos disfruten. Y eso suele suceder, que escuchamos mucho, que ellos disfruten. Pocas veces podemos escuchar, pues pasar tiempo con mi pareja, fortalecer nuestra relación. Y tenemos que acordarnos que todo esto va a connotar en el acto sexual. A veces pensamos, ¿verdad? O decimos, mi relación sexual no es la mejor. Pero entonces cuando tú le preguntas, ¿y cuáles son tus hábitos? ¿O cómo tú haces? ¿O qué tal tus vacaciones? No, pues yo salgo siempre con mis hijos. O yo salgo siempre con mis amistades. Entonces no salen con tu pareja. Entonces, ¿cómo tú pretendes fortalecer unas áreas del acto sexual? Uno por un lado, otro por el otro, o con muchas personas en el medio. Y los hijos se van. Va a llegar el momento en que es lo que uno aspira como papá, que ellos puedan desarrollarse, que puedan madurar y que puedan seguir su camino y que se puedan casar, ¿verdad? Si fuera posible. Y muchas veces cuando llega el nido vacío hay personas que no saben cómo convivir, ¿verdad? Porque ya se fueron los hijos y era como la pega. Sí, exacto. Todos giraban en relación a ellos. En relación a ellos. Y no me malinterpreten, no es que no podamos tomar vacaciones en familia, ¿verdad? Es cuestión de los balances. ¿Cómo están nuestros balances? ¿A qué le estamos dando la prioridad? ¿Le estamos dando la prioridad a ellos? Ellos son los que entonces dictan a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, todo. O nosotros estamos poniendo en un consenso y entonces hay una parte para ellos y una parte para nosotros. Eso es lo que queremos, ¿verdad?, fomentar. Hay otras personas que si tú le preguntas qué son vacaciones, te dicen, bueno, pues yo cojo mis vacaciones para pintar la casa, para recoger los closets, para, ¿verdad?, poner las cosas al día, hacer diligencia. Hay veces que hay personas que me dicen, pues ahí es que yo hago el tune-up físico, me voy al médico, las citas que nunca he hecho las hago en mis vacaciones. Y volvemos, es los balances. Tenemos que pensar, tú trabajas, ¿verdad?, durante todo el año y tienes quizás 2 o 3 semanas de vacaciones. Si esas 2 o 3 semanas de vacaciones también estás trabajando, llegas nuevamente entonces a trabajar, entonces no hubo descanso. Y recordemos que el cuerpo necesita un descanso, no solamente del punto de vista físico, sino también mental. Cuando estamos tan saturados de trabajo que el estrés nos abruma, las decisiones no son las mejores, la forma de comunicarnos no es la mejor. Y lamentablemente, la primera relación que se lacera es la del matrimonio, porque es la más cercana que tienes. Entonces, todo gira alrededor de cómo yo estoy cuidándome, ¿verdad? Y cómo yo estoy involucrando a mi pareja en ese proceso. Sí, porque nos podemos enfermar. En el caso de ese ejemplo que Mari da, a veces podemos identificar nada más el trabajo como el lugar donde me pagan, pero aquí no me están pagando, yo estoy pintando la casa en esta semana de vacaciones o estoy haciendo estas otras cosas y no lo veo como que todavía sigo trabajando y no tuve tiempo de recreación, no tuve tiempo de ocio. Y hay personas que a lo mejor
siguen trabajando, cogen el cheque de las vacaciones, pero siguen en el trabajo. Si nunca tuvo en ese paro para descansar. Y llevan así en un patrón de años. Y luego entonces, cuando yo los veo en consejería, porque están quemados, están teniendo una serie de consecuencias, y yo empiezo a explorar y me entero y digo, ok, ¿cuánto tiempo llevas así? Me dicen, yo creo que los últimos 5 años yo cojo el cheque, pero sigo trabajando. Que no ha parado. Sin parar. Y entonces una de las cosas que me dicen, una de las quejas o las cosas que quieren resolver es que no me puedo concentrar en el trabajo, estoy a veces desanimado, y todas las cosas tú puedes atarlos y decir, ok, pero mira, no te vas a poder concentrar si tú no le das descanso a tu mente. Y, ¿verdad? Dios descansó creando el mundo. Y después Jesús también, muchas veces vemos en la Biblia que él va al monte a descansar. Inclusive cuando están en la barca, ¿qué le estaba haciendo? Él estaba durmiendo. O sea, él tenía su descanso. Entonces, si ellos, ¿verdad? Si él tenía la responsabilidad de crear y salvar al mundo y pudo descansar, ¿por qué nosotros pensamos que no podemos hacerlo? Que se va a parar el mundo, que vamos a tener un problema, que el trabajo se va a afectar, que lo económico no nos va a dar. Si Dios pudo, ¿por qué yo no puedo? Él tenía la responsabilidad mayor. Nosotros ¿qué responsabilidad tenemos? Ni 10% de lo que él tenía. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, eso bien presente. Y el descanso físico, muchachos, no sé si opinan igual que yo, pero trae descanso al alma también. Totalmente. Sí. Y yo creo que si no hay descanso en el alma, el físico solito no funciona. Sí. Definitivo. Y hay mucha gente también que le gusta entonces sacar el tiempo de vacaciones para vacacionar con sus amigos. Entonces no incluyen a su pareja. Y eso no quiere decir que no puedes salir con tus amigos, pero la prioridad debe ser tu pareja o tu familia. Claro. Hay veces que hasta veníamos hablando que no coordinan, ¿verdad?, el periodo de vacaciones. Juntos. Yo saco mis días y él saca sus días. Entonces cuando venimos no cuadran. Claro, pues si no hubo un acuerdo. Entonces, ¿verdad? También hay muchas parejas que lamentablemente están viviendo donde ella tiene un horario de trabajo y él tiene otro horario de trabajo, que entonces el único momento donde pueden fomentar esa relación son los días libres y son los días de vacaciones. Entonces, si no se planifica... Si coinciden los días libres. Coinciden también. Y si no se planifica y si no se coordina, ¿cómo entonces van a poder hacerlo? Te voy a decir una cosa, yo he observado parejitas que si no han juntado con amigos no salen a ningún sitio. No salen. Yo no Porque sé, no saben cómo interactuar solos. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, tú sabes. Y si no es con un bonche de gente, no lo ves en ninguna parte. Sí. O sea, van a salir y siempre empiezan a llamar gente, mira, quiere venir. Y tan bueno que es disfrutarte a tu pareja, estar ahí, hablar, mirarse a los ojos, quizás temas que no han compartido en un buen viaje lo pueden hacer. Claro. Yo creo que es que no se ha descubierto ese secreto. Sí, y es triste, triste porque la relación hay que fomentarla, hay que cuidarla, hay que trabajarla. O sea, esto no es algo que tú te casaste, te acostaste y ya forever and ever somos felices. Esto es algo de día a día. Entonces, si nosotros no, ¿verdad?, ponemos de nuestra parte, pues va a ser lamentable. ¿Dirían ustedes que es el descuido más común que las parejas se toman? El tema que ustedes están hablando es el descuido más... No me atrevo a decir que es el más común, pero yo encuentro que es uno frecuente, de los principales, porque el tiempo, volvemos, y aquí estamos tocando las vacaciones, pero estamos hablando todo tu tiempo, que cómo lo estás organizando y qué prioridades le estás dando a tu pareja, que definitivamente pues no siempre está en el primer lugar. Exacto. Muchas veces vienen las excusas, los hijos, el dinero. Vienen otras cosas que entonces lamentablemente pues ocasionan. Y nos gustaría ya mismito ver si nos da tiempo de abrir las líneas, ¿verdad? Para que nos hable la gente que nos escucha cómo está haciendo esto en su vida, si están sacando, si es una de esas prioridades, estás planificando con tu esposa, con tu esposo las vacaciones. No solo, recuerden lo que estamos hablando, no solamente de planificar vacaciones, porque podemos planificarlas, pero no incluir a tiempo solos en ese proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener en claro que esto no tiene que ver nada con dinero, porque muchas veces escuchamos, que yo no tengo dinero para viajar. Mire, las vacaciones no es montarte en un avión. Vacaciones es tú tener tiempo de calidad juntos. Nosotros conocemos muchas parejas que viven aquí y nunca han ido al yunque,
¿Nunca han ido a un río? Aquí hay muchísimos lugares que usted puede ir sin ningún costo, ¿verdad? Totalmente gratuito. O montarse en su carro, dar una vuelta, o es más, quedarse en su casa solos, haciendo una cena romántica, ver una película. Es pasar ese tiempo. O sea, tenemos que buscar por qué estamos entrando a unas excusas que nos separan, que no nos ayuda, ¿verdad?, a poder fomentar esa relación. Sí, voy a dar el número para que la gente empiece a comunicarse. Sí. 787-993-9700 para que te juntes con nosotros en la conversación. Claro. Sí, no, iba a mencionar un punto que podemos hacer. Lo primero que siempre traemos es buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Poner en oración individual y como matrimonio. Dios, ¿qué tú quieres que hagamos en esto, sobre este tema? Para entonces, esa es la mejor respuesta que podemos tener para guiarnos ahí. ¿Y cuál es el objetivo de la vacación? O sea, ese tiempo. Debe de haber un objetivo de descanso, debe de haber un objetivo de unión, de cercanía, de algún tipo de relación. Y eso tiene que ser en mutuo acuerdo. Para eso hay que planificarse. Escoger el día, escoger el lugar, escoger qué se va a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Todo eso tiene que tener planificación. Definitivo. Vamos con la gente. Buenos días. Buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, hola. Cuando se planifica las vacaciones en mi casa, recuerdo una que fue la que realmente hice que cambiara todo. La familia que vive en Estados Unidos, pues vengan para acá, vamos a estar 2 semanas y vamos a los parques y vamos a pasar con los niños. Pero en ningún momento se habló de dónde yo voy a estar con mi esposa, en dónde me voy a acostar a dormir, dónde vamos a estar juntos, ¿no? Y eso no se habló. Cuando llegamos allá, yo, como pues, con el poder adquisitivo, yo voy a alquilar un hotel. No, quedamos con la familia. Y yo, mira, un momentito, espérate. Y tuve que hablar con los dueños de la propiedad, la casa, familia, y mi esposa. Y le dije, mira, vamos a ir a los parques, vamos a estar pendientes de los niños, pero la pregunta es, ¿y mi esposa y yo qué? Exacto. ¿Dónde vamos a dormir? En el pasillo. Así se la tiré. Porque estaban planeando todo el tiempo y nosotros trabajamos, estamos aturdidos de trabajo, entonces tenemos 2 semanas para estar de vacaciones, que yo estoy pensando como esposo también estar con mi esposa, pero en ningún momento habían pensado en eso. Y desde ahí en adelante, cada vez que hay unas vacaciones, ya saben cómo soy yo. Espérate, que el esposo ya él tiene planeado y hay un espacio. Un espacio necesario. Qué bueno que traen este tema porque es bien terrible, y lo veo muchas veces, que se va toda la familia, la suegra, todo el mundo viendo en una sala. Eso está mal, un día que otro, pero 2 semanas, ¿de qué estamos hablando? De vacaciones. No, hombre, no. Les felicito. Gracias. Y qué bueno que traes ese punto, porque eso era una de las cosas que veníamos, ¿verdad?, hablando de los consejos. A nosotros somos, ¿verdad?, unos que nos gusta cuando a veces viajamos, ¿verdad?, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Eso está espectacular, eso está nice. Pero nosotros siempre buscamos ese espacio y aprovechamos que ellos van. Pues qué bueno que tú vas, pues hoy te quedas con las chicas y nosotros nos vamos. Entonces le pedimos de favor, le pedimos que ellos siempre están contentos. Ellos, ¿verdad?, les gusta. Si no, también conocemos, que eso es otro de los consejos, hay muchos lugares, aunque si tú vas solo y vas con tus hijos, te cuidan a los nenes. Por ejemplo, los cruceros tienen esa los opción. Campamentos. Hay los campamentos. Y tú te sientes seguro porque es primero que los lugares están totalmente abiertos, que tú puedes pasar en cualquier momento. Los hoteles también tienen mucha oportunidad. O sea, que es cuestión de organizarse. Sí. No es, ¿verdad?, aislarse, no es, pues eso no me gusta o no estamos de acuerdo. No, es cuestión de sentarse en la mesa a planificar y negociar. ¿Verdad? Adelante, buen día. Sí, buenos días. Baja el radio un poquito, por favor. Sí, vamos a estar. Adelante. Vamos a ver ahí. Ajá. Ahora. Los hombres hablando. Bien, miren, muchachos, buen tema el que traen. Yo me identifico mucho con el tema, ya que unos años atrás compartíamos mucho en grupo. Y siempre que era en iglesia, claro está, y nunca sacábamos el tiempo para nosotros. Entonces yo le dije a mi esposa, verá, tú vas a hacer ahora, como tú tienes el tiempo, busca donde sacar un tiempito, 3 días,
hasta donde nos alcance, ¿verdad? El dinero. Uh-huh. Y lo hemos hecho así, hemos rompido el hielo y de verdad ha sido una bendición. Nos hemos unido más y hemos compartido más en ese sentido. Y ahí pues incluimos en la medida que podamos pues a los suegros. Ellos se van a su cuarto, nosotros nos vamos al nuestro con los chicos, y hemos hecho eso desde que hemos rompido el hielo. Uh-huh. Casualmente vengo de una salida que regresamos ayer, estuvimos por Cabo Rojo. Ella cogió un hotel allí y de verdad la playa fue para nosotros. Y de verdad que la pasamos súper y eso lo estamos haciendo diría como 2 veces al año, en la medida, verdad, que el dinero esté disponible. Se pueda. Tremendo. Eso es un reboot, Sí. A tu relación, yo creo, ¿verdad? Y eso lo veníamos hablando, de que las vacaciones es crear memorias, memorias para tiempos difíciles. Pero entonces, si la estamos creando con otra persona que no es tu pareja, ¿qué entonces tú estás recordando? O sea, ¿qué memorias son las que estás, verdad, haciendo? Sí, la Biblia dice, nos exhorta, alégrate con la mujer de tu juventud. Y si nosotros no lo trabajamos, puede llegar el momento en que cuando se vayan nuestros hijos, no encontremos contentamiento con nuestro cónyuge. Hay otra persona que quizás está ocupando ese espacio. Sí. Vayan a retiro. A mí nosotros nos gusta mucho ir a retiros matrimoniales, y no tienes que ir cuando estás mal, tú tienes que ir en cualquier momento y te disfrutas ese espacio solo. Y en uno de los retiros tuvimos la oportunidad de uno de los recursos que nos encantó, que decía que tu matrimonio tiene que ser un oasis, que tu esposo pueda venir a descansar de su desierto en tu oasis, y que tu esposa puedas ir a descansar y a saciar tu sed, ¿verdad?, en el oasis de él. Para eso hay que trabajarlo y hay que planificarlo. Y yo tengo que también estar en la disposición, yo como pareja, ¿verdad?, de cómo yo logro esa intimidad, cómo yo logro de que realmente pueda ser su oasis. Tenemos que hacer un escalón, ¿verdad?, subir un escalón. Sí, como dice don Rivera Manso, lleva tu vida a otro nivel. Para llegar al otro nivel, tenemos que visualizar una escalera que no se sube sola. Tenemos que ir dando pasos y planificarlo. Y aún en esos viajes tienen que estar en acuerdo, porque pienso yo, ustedes me corrigen, no el hecho de que a mí me gustan los monumentos o me gustan, ¿verdad? Los museos, quiere decir que a mi pareja también le gusta. Entonces yo me antojo ir a lugares que haya museos solamente. No, tengo que ver qué le gusta también a la otra parte. Nosotros nos sentamos cuando hacemos las vacaciones, y si vamos con otras personas, y hacemos un consenso, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Y entonces estos días vamos aquí, pero estos otros días vamos acá, para cubrir todas las necesidades. Pero para eso hay que negociar y hay que planificar. Tú no puedes llegar allí y entonces, pues ¿para dónde vamos? Pues vamos a hacer esto, porque entonces vienen las peleas. Y tú no quieres tus vacaciones estar en una pelea. Tú quieres resolver todo eso antes, que cuando tú llegues allí sea para disfrutar el momento. Oye, me quedé con la impresión de que los hombres son como que los que más se quedan resentidos con el tema de las vacaciones, ¿no? Y de lo que se hace en las vacaciones. Esos fueron los que han llamado, ¿verdad? Sí, pero yo creo que pero a mí me da la impresión que las chicas también son. Sí, yo creo que también tiene parte y parte. Yo creo que hay una necesidad de ambos. Sí. Hay una necesidad de ambos, y pues qué bendición que los hombres estén, ¿verdad?, llamando y dándose cuenta de la necesidad que es eso, porque muchos socialmente piensan que pues yo soy el que tengo que influenciar o traer el dinero, pues yo tengo que trabajar, olvídate, sin tener vacaciones. Otra cosa que nosotros hemos podido hacer es planificar de las semanas de vacaciones que tenemos, una solo, que en horario escolar. En horario escolar. De que nosotros tenemos esa semana, las nenas están bien cuidadas en la escuela y nosotros podemos planificar para nosotros y las incluimos porque sacamos días que vamos para la playa con ellas o las llevamos al cine. Exacto. Pero tenemos tiempo para nosotros. Para nosotros, porque hay que fomentar eso. Y educar a los hijos que ese es el tiempo de mamá y papá. Y si el matrimonio está bien, los hijos van a estar bien porque tienen una buena base. Y si esa es la experiencia y ese es el ejemplo, cuando ellos vayan a ser esposos, eso es lo que van a buscar también. Definitivo. Oye, buen tema, by the way, que hay un crucero con Nueva Vida, que es una buena alternativa para que los matrimonios, ¿verdad? Si aún no has planificado las vacaciones con tu pareja, con tu matrimonio, aprovecha la oportunidad. Mira, ¿verdad?, les decimos, no hay mejor vacación, por lo menos para nosotros, de que es de conexión total, que un crucero.
Porque ahí, mire, no hay señal. No hay señal de internet, no hay de teléfono. Tienes que pagar para poder tener señal. Así que no hay mejor forma que esa. Sí. Conexión total. Qué bueno. Bueno, los Ventura, ¿dónde los consiguen? Pues mira, pueden ir a mi página o mi canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández. Ahora mismo la agenda está llena, que no estamos tomando casos nuevos para consejería. Pero si pudiéramos, si me escriben un mensaje de texto al 787-518-2357, pues y me dicen brevemente cuál es la situación, si es por ansiedad, ataques de pánico, cualquiera que sea la situación por la que necesitan ayuda, yo les puedo referir a otros profesionales. Y en la página de mi libro, en Facebook, tu.mimejorcliente. Qué bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Y a vacacionar todo el mundo. Eso. Nos fuimos. 8:22 en la mañana. Buenos días. Son noticias. Ahora